Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Fernández. En esta clase vamos a hablar sobre el filo artrópodos. Artrópodo viene del griego artro o artrón, que es articulación, y podos, que es pie o patas. Por eso se considera a los artrópodos como animales que tienen pies articulados. Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a observar un pequeño videíto eh, de los artrópodos, ¿no? Bueno, ahora bien, para comenzar, los artrópodos son invertebrados, por ende carecen de columna vertebral. Están dentro del reino Animalia, son el 80% de las especies de animales, el 80% son artrópodos, como se ve en este gráfico de torta, todo esto gris son artrópodos y lo demás son todas otras especies animales. Por ejemplo, esto acá son los moluscos, o estos rojos acá es los poríferos, que están en una menor proporción a lo que serían los artrópodos. Estos son los invertebrados más complejos o completos también. Hay más de 1 millón de especies descritas en todo el mundo y la mayoría son insectos. O sea que dentro de todo este porcentaje, el 80% a su vez son insectos. Aparecen sobre la faz de la Tierra hace aproximadamente unos 600 millones de años en el periodo cámbrico. En ese momento había muchos artrópodos que eran mucho más grandes que lo que son hoy. Gracias a esas condiciones ambientales que había antes, como la atmósfera primitiva, que hoy ya no existe. En la clasificación de los artrópodos es mediante sus patas. ¿Por qué? Los insectos, por ejemplo, se clasifican, tienen 3 pares de patas. Son hexápodos. Vendría a ser la vaquita de San Antonio, la mariposa, una hormiga y muchísimos más. Luego tenemos los arácnidos, que tienen 4 pares de patas. En este caso vendrían a ser los ácaros, las arañas, los escorpiones. Tenemos a los crustáceos, que son los caracoles, que tienen 5 pares de patas, son decápodos. Y los midíapodos, que son los que tienen mayor cantidad de patas, que tienen 10 o más. En sí pueden tener entre 15 y 190 pares de patas. Muchísimas. Dentro de las características generales, son triplácidos, o sea que están formados por ectodermo, endodermo y mesodermo. Con respecto al hábitat, son miembros de ecosistemas marinos, de agua dulce, son terrestres, son aéreos, por ende que están considerados como un éxito evolutivo. ¿Por qué? Porque predominan en muchos lugares. Yo podría decir que en todos los ambientes. Tienen presencia de exoesqueleto o esqueleto externo, que está formado por quitina. Esta quitina es un polisacárido, que van a mudar exoesqueleto periódicamente. ¿Por qué? El exoesqueleto le brinda protección, pero a su vez limita el crecimiento del animal. Entonces, para poder crecer, el animal va a tener que hacer esa muda, que se llama ecdisis. Tiene un cuerpo segmentado, que se llama metamerización o metámera, y patas articuladas. Este cuerpo segmentado en los adultos, en los artrópodos adultos, no se puede ver en todos los artrópodos, pero cuando está
en forma de embrión, se puede observar en todas las especies. Estas partes articuladas pueden ser las patas, las antenas, con división del cuerpo en 2 o 3 regiones. La mayoría son en 3 regiones, por ejemplo acá la mosca, que tiene cabeza, tórax y abdomen. Como división del cuerpo en dos regiones, podría ser el 100 pies o el 1000 pies, donde tiene solamente cabeza y tórax, porque el abdomen y el tórax no se diferencia en sí. Bueno, sigamos con las características generales. En el caso del sistema circulatorio de los artrópodos es abierto, tienen un corazón que va a depender del número de las cavidades de las especies, y tiene un sistema de válvulas que va a favorecer el ingreso y el egreso de minerales de manera unidireccional, o sea, en una dirección. La respiración va a ser mediante tráqueas en artrópodos terrestres. También algunos tienen pulmones primitivos, o sea, son primitivos porque no son como los pulmones de los humanos, por ejemplo, o branquias en el caso de los que viven en el agua, ¿no? Ese intercambio gaseoso que se produce en los artrópodos necesariamente necesita lo que sería el movimiento del abdomen. ¿Por qué? No solo para favorecer el movimiento, sino también para favorecer el tórax en la respiración. El sistema nervioso es relativamente complejo y completo. Acá, por ejemplo, en amarillito se puede ver bien el sistema nervioso, que más adelante vamos a detallar algunas partes de este sistema. La mayoría se reproduce sexualmente, sin cópula. Algunos son hermafroditas y otras participan o practican la partenogénesis, que es la formación de un nuevo individuo sin fecundación. Bien. El aparato digestivo va a ser siempre estar adaptado a las diferentes estrategias de caza y digestión de las especies, o sea, de cada artrópodo. Este sistema digestivo va a estar dividido en 3, en estomodeo, en proctodeo y en mesodeo. El estomodeo y el proctodeo van a derivar del ectodermo. Como son de carácter o de origen ectodérmico, están formados por cutícula. Y al realizar la muda, porque habíamos hablado hoy del tema de que mudan ese exoesqueleto, bueno, al realizar la muda, ese estomodeo y proctodeo va a regenerarse. Y en el caso del mesodeo es de origen endodérmico, no ectodérmico, por ende no va a regenerarse. El sistema excretor y el aparato digestivo se relaciona completamente. ¿Por qué? Porque orina y defeca juntos, digamos, y también porque el sistema excretor está formado por tubos Malpighi y estos tubos salen de una parte del sistema digestivo, que vendría a ser del proctodeo, o sea, derivan del proctodeo. Estos tubos Malpighi tienen la función de excretores y a su vez son osmorreguladores de los artrópodos. En esta imagen acá abajo se puede observar este sistema digestivo completo con boca y ano, respectivamente. También tienen esófago, buche, intestino, recto, bueno, y el corazón, que acá se muestra bien, que habíamos hablado hoy, del sistema circulatorio abierto. El exoesqueleto, como habíamos hablado hoy, le da función de proteger y recubrir a los artrópodos, ¿no? Va a limitar el crecimiento. Por eso los artrópodos que tenían que hacer la muda de este exoesqueleto. Está fabricado por una cutícula que es de origen, que está secretada, digo, por la epidermis, y a su vez
está cubierta por ciertas quetas o pelos pequeños que van a desarrollar funciones diversas. Por ejemplo, o sea, eso de estar en contacto con el medio, protección, entre otras cosas. Esta cutícula está compuesta por dos capas, constituidas principalmente por quitina y otras proteínas. Esas capas pueden ser, como se observa acá, la epicutícula, que es la capa más delgada, tiene como función no liberar el agua por transpiración, carece de quitina y es muy delgada. La procutícula tiene quitina, es más gruesa y le da rigidez a lo que sería la cutícula, ¿no? Esta procutícula se divide en dos. En exocutícula, que es la parte externa de la procutícula, y tiene ciertos pigmentos que le dan el color a esa cutícula. Y la endocutícula es la parte interna que está pegada a la epidermis, ¿no? Y a su vez tiene una alta concentración de quitina, mucho mayor que la exocutícula, y le da esa rigidez también, ¿no? Bueno, ya hablamos de la clasificación de los artrópodos, que eran en insectos, en arácnidos, en crustáceos y en miriápodos. Hoy nos vamos a centrar en la clase miriápodos o subfilo miriapoda. Significa miria, innumerable, y podos, pies, porque como ya charlamos anteriormente, los miriápodos tienen muchos pies, de 15 en adelante. Como características generales de los miriápodos, podemos decir que hay aproximadamente 16.000 especies. Pueden ser de 0,2 milímetros, muy pequeñas, hasta 26 centímetros. Aunque hay algunas especies que llegan hasta 30 centímetros. Su origen biológico es de hace unos 310 millones de años, en el periodo Carbonífero superior. Son los artrópodos miriápodos, son terrestres, son ovíparos también, ovíparos, porque su embrión está dentro de un huevo. La alimentación es mediante plantas o de materia en descomposición, o también algunas son depredadores, como los quilópodos. Los quilópodos son los 100 pies. La mayoría de los miriápodos son lucífugos, que quiere decir lucífugos que huyen de la luz. Y también son hidrófilos, que quiere decir que van en busca de la humedad. Por ende, los miriápodos, ¿dónde lo vamos a encontrar? En lugares oscuros y húmedos. Acá abajo se pueden observar dos imágenes. En estas están las partes de los miriápodos. Como habíamos desarrollado, están formados por una cabeza y un tronco. Por ende, tienen dos regiones. Tienen muchos pares de patas, también tienen antenas en la cabeza, también tienen forcículas, pero esto no lo tienen todas, que tienen una glándula de veneno, que se llaman también unas uñas venenosas, y una boca. Estas forcículas lo que van a ayudar es a la presa a la hora de cazar. Por ejemplo, quiere alimentarse el animal, entonces lo que va a hacer va a atacar a la presa, la inmoviliza con ese veneno, y al inmovilizarla ya puede alimentarse de ella. No siempre es para alimentarse, a veces puede ser que se sienta en peligro y en vez de huir, ataque, digamos. La clasificación de los miriápodos es en 4. Tenemos a los 100 pies, que son los quilópodos.
En este caso tienen, bueno, están divididos por 21 segmentos, son muy rápidos, tienen una locomoción muy rápida. Hay 3.000 especies aproximadamente. Por cada segmento tienen un solo par de patas, tienen antenas y tienen veneno. En el caso de los milpies, la locomoción es muy lenta. Son diplópodos. Estos tienen, en vez de tener un solo par de patas, tienen 2 pares de patas por segmento, ¿no? Estos están funcionados. El segmento de patas están funcionados. Los ínfilos están relacionados morfológicamente son parecidos a los ciempiés, pero solamente hay 200 especies aproximadamente, y a diferencia de los ciempiés, son translúcidos, como se puede observar en la imagen. Pueden vivir en el suelo, como también pueden vivir en los árboles. Y bueno, por último tenemos los paurópodos o paurópodanos, que tienen características parecidas a los milpies, por ejemplo, eso de la fusión de la metamerización de cada segmento, digamos, y son muy pequeños y pueden llegar a medir entre 2 milímetros de largo aproximadamente. Bueno, en esta clase nos vamos a centrar dentro de los artrópodos, tenemos el reino animal. Tenemos a los artrópodos, que acordémonos, eran el 80% de los animales. Luego de los artrópodos, nos centramos en los miriápodos, que eran los artrópodos con mayor cantidad de patas. Y ahora nos vamos a centrar en un tipo de miriápodos que vendría a ser los 100 pies, que también llamados quilópodos. Estos 100 pies son conocidos como centípedos o también como escolopendras. Su cuerpo está dividido en 2. La cabeza, acá, que tiene antenas, y un tronco aplanado, ¿no? Tiene un solo par de patas en cada segmento. Acá se puede observar perfectamente en este dibujito cómo tiene un solo par de patas en cada segmento. Acá también, en este dibujo, se puede observar tranquilamente. Puede tener desde 15 pares de patas hasta 190 o 170 pares de patas. Eso de que los 100 pies tienen 100 pies es un mito, porque en sí tienen o 15 pares de patas o superan, digamos, las 100 patas. Así que es solo un mito, digamos. El primer par de patas está transferido en 2 uñas venenosas, que es lo que hablamos hoy, las forcículas. Digo. En este caso, las especies que pertenecen al orden Scolopendra son todas venenosas. Como habíamos desarrollado anteriormente, se hablaba de que el veneno se utiliza no solo como ayudante para el peligro, sino también como también nos ayuda a cazar la presa, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, tienen formadas por 21 segmentos, como habíamos hablado anteriormente, y llegan a medir hasta 30 centímetros. Bueno, están formados por un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas que van a formar la boca. Acá, por ejemplo, se pueden ver la primera maxila, la segunda maxila. Acá también las maxilas que están funcionadas y las mandíbulas que hablábamos recién. Estos van a formar la boca. La boca esa poderosa que tiene para atrapar las presas. Esa boca que tiene a su vez esas uñas venenosas, las fosículas. Presentan ojos
compuestos, muy poco, la mayoría son ciegos, tienen ojos simples o ojos múltiples. Ojos compuestos casi que no tienen. Se habla de que los que son ciegos se comunican con el entorno mediante las antenas, porque son como sensores, ¿no es cierto? Y a su vez dicen que los que tienen ojos múltiples son buenos cazadores. ¿Por qué? Porque estos ojos múltiples no es que les permiten ver con mejor, digamos, sino que les permiten sentir todos los movimientos que están a su alrededor. Entonces, por eso son mejores depredadores. Se alimentan de insectos, lombrices, hasta de moluscos. O sea que se alimentan de propios artrópodos, de lombrices y hasta de moluscos. En estas imágenes, en esta imagen se puede ver tranquilamente cómo se está alimentando de una lombriz. Suelen escabullirse entre la arena o entre las ramas cuando se sienten en peligro. Como habíamos hablado antes, tienen una locomoción muy rápida, entonces cuando se sienten en peligro, van a ir directamente a esconderse, a escabullirse en algún lugar. Bueno, viven debajo de las piedras, de los troncos, en zonas húmedas y oscuras, y hasta los ciempiés domésticos viven hasta en las sábanas. Y se adaptan con facilidad. Pero si son lugares muy extremos, como que aguantan solamente un tiempo y después mueren. La reproducción de los ciempiés. En la reproducción de los quilópodos no va a intervenir la cópula, como hablábamos hoy, sino que el macho va a depositar un espermatóforo para que la hembra lo recoge, lo almacene y lo fecunde. En las zonas templadas, la puesta de los huevos ocurre en primavera, normalmente, o en verano, y en las zonas tropicales no tiene una estación en sí, sino que puede ser durante todo el año. Se han reconocido especies que han puesto hasta 300 huevos. En el caso del orden Litobiomorphos o Escutigeromorphos, ponen de 10 a 50 huevos. Lo que hacen estas especies es colocarlas en un hueco en la tierra, la tapan y se van, las dejan. Y si no, tenemos en el orden Geofilomorfo o los Escolopendra, que en este caso ponen entre 15 y 60 huevos, y lo que hace es la hembra forma un nido y los cuida. En estas imágenes se puede ver tranquilamente cómo la hembra está cuidando a sus huevos. Acá en esta diapositiva se puede ver la relación que tienen los 100 pies con los 1000 pies. En esta imagen podemos observar las antenas. De los 1000 pies largas y de los 100 pies son cortas. El número de patas. Recordemos, en los 1000 pies tienen un solo par de patas por segmento y en los 1000 pies tienen 2 pares de patas por segmento, excepto los primeros 3 que tienen solamente un par. El movimiento es lento en los 1000 pies, rápido en los 100 pies. Son carroñeros y depredadores estos acá. El mecanismo de defensa ya se conoce tranquilamente, el de los 100 pies, que habíamos hablado que se escabullían debajo de la tierra, o también utilizan ese veneno que tienen, lo utilizan y para agarrar la presa. Y bueno, y los 1000 pies lo que hacen es se enrollan así en un cuerpo en espiral, digamos, tipo en espiral, y protegen su cabeza y las piernas. Y para que las presas se vayan, los depredadores se vayan, largan como un olor muy hediondo. Bueno, se habló de un aparato digestivo simple e incompleto. En este caso tiene un intestino posterior, un intestino medio y uno exterior. Tiene un tracto digestivo en un tubo recto, que acá se puede ver bien. La faringe y el esófago ocupan el 60%, 65% por ahí, de la longitud del animal. Tiene un sistema digestivo completo.
El sistema circulatorio es abierto, como habíamos hablado hoy, sobre que tiene un corazón que va a depender del número de cavidades, ¿no? De las especies. El sistema respiratorio es mediante una tráquea, porque son terrestres. Son de locomoción rápida, son muy rápidos, eso hay que tener muy en cuenta, son muy rápidos. Y en la cabeza hay un par de órganos de tomosbari, que son los que están, ay, no los veo ahora. Bueno, tienen un par de, esos son los que están en la base de las antenas, así que están acá. Y esto es un mito es algo interesante para muchas de las personas que estudian los miriápodos. ¿Por qué? Porque no se conoce mucho de eso. Algunos dicen que son como sensores o como receptores. Otros dicen que se utilizan para el sonido, para, para percibir el olfato también. Y hasta dicen que se utilizan para percibir o sirven para percibir la humedad. Porque, viste, como habíamos dicho, estos animales viven en hábitats húmedos. Y bueno, los cien pies poseen varios tipos de pelos y otras estructuras sensoriales en las antenas y otras partes del cuerpo que tienen diferentes funciones. ¿Es peligrosa la picadura, la mordedura del cien pies? No. ¿Por qué? Porque no es mortal. Bueno, los síntomas más comunes es la migraña, las palpitaciones, las náuseas, los vómitos, la ansiedad, la inflamación. Tienes, como se ve en la imagen acá, inflamación en el lugar, enrojecimiento también en la zona. Lo más recomendable es lavar la zona y agregarle mucho hielo, mucho frío y a su vez ir al médico, aunque aclaremos que no es mortal. La clave de la prevención de los cien pies es reducir las áreas húmedas. Obviamente que es imposible, pero es imposible reducir todas, pero mantener un control en las áreas húmedas. Y acordémonos entonces que los cien pies no solo están en las áreas húmedas, sino también están en las áreas oscuras y pueden estar en cualquier hábitat. Bueno, muchísimas gracias.